Como ya se los había mencionado en videos anteriores, el cine es proclamado séptimo arte, esto por ser el último considerado uno. Esto hasta apenas un par de siglos, pero ¿cómo llegó el cine aquí en México? La historia del cine comenzó en Francia en 1895, cuando los hermanos Lumière sorprendieron al mundo con su invención, el cinematógrafo. Esta máquina permitió proyectar imágenes en movimiento, y no pasó mucho tiempo antes de que llegara aquí a México, convirtiéndose en uno de los primeros países en América en experimentar el cine. Era 6 de agosto de 1896, cuando Gabriel Beyré vino aquí en México gracias a que lo mandó uno de los hermanos Lumière, y mostró una de las primeras películas aquí en México, más específicamente en el bosque de Chapultepec, mostrándoselo solamente a la familia del presidente Porfirio Díaz. En este caso fue privado. Pero después de esta primera proyección no tardó mucho en que se volviera un fenómeno el cine aquí en México y se empezó a mostrar en las calles, más específicamente en el sótano de la droguería, hoy llamado Calle Madero, en el Zócalo. Se proyectaron escenas de la vida cotidiana de Francia y breves películas que maravillaron a los asistentes. Para muchos, ver imágenes en movimiento era algo mágico, una experiencia que nadie había imaginado. Era el nacimiento de un nuevo arte aquí en México. Estas primeras proyecciones mostraban escenas de la vida europea, trenes llegando a estaciones, gente caminando en las calles, escenas sencillas que capturaban la atención y el asombro del público mexicano. Inspirados por esta nueva tecnología, los primeros camarógrafos comenzaron a hacer sus películas aquí en México. Gabriel Beyré, quien había traído el cinematógrafo, filmó algunas escenas aquí en México, como el presidente de Porfirio Díaz paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, convirtiéndose en la primera película grabada aquí en México. Pero no fue hasta 1897 que se grabó el primer cortometraje de cine mudo aquí en México, llamado Riña de Hombres en el Zócalo. Esta convirtiéndose en la primera película 100% mexicana. Así nacieron las primeras películas mexicanas, documentales cortos que mostraban la vida cotidiana y eventos importantes de la época. México empezaba a construir su propia historia cinematográfica. Durante la Revolución Mexicana, el cine se volvió un método de captura de ese evento. Las cámaras grababan batallas, discursos y el día a día de la Revolución Mexicana. El cine se convirtió en un medio para contarle al mundo qué estaba ocurriendo en el país en ese momento. Pancho Villa, uno de los líderes revolucionarios, incluso firmó contratos para que se filmara lo que ocurría en las batallas o en los campos en esos momentos, entendiendo el poder de las imágenes para inspirar y mover gente. La llegada del cine a México fue solo un inicio de una gran historia, desde sus primeras proyecciones en el castillo de Chapultepec hasta las producciones revolucionarias. El cine se convirtió en un reflejo de la vida, la historia y la identidad mexicana. Con el tiempo, México no solo adoptaría el cine, sino que se convertiría en una potencia de la industria en América Latina. Hoy, aunque hace algunos años se perdió un poco, el cine mexicano sigue vivo, evolucionando y contando historias que se han formado parte de la cultura mexicana. Lo que comenzó con una tarde de asombro en Chapultepec se convirtió en un legado que sigue vivo generación tras generación.